Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Con tu apoyo podremos seguir subiendo contenido, crecer juntos y construir una gran comunidad. Hay historias que nunca aparecen en los libros de texto. Historias que se ocultan en los márgenes, como si fueran demasiado incómodas para ser contadas. Una de ellas es la de un hombre nacido en Haití, que con pasos silenciosos llegó a convertirse en el primer deportista negro en ganar una medalla olímpica. Su nombre era Constantin Henríquez, y aunque la gloria le alcanzó en los Juegos Olímpicos de París en 1900, el camino que lo llevó hasta allí estuvo marcado por barreras invisibles, prejuicios y un silencio impuesto por la historia oficial. Imagina la escena: París, principios del siglo XX. Una ciudad que se presentaba al mundo como el centro de la cultura, el arte y la modernidad. Sin embargo, bajo esa fachada luminosa, las viejas cadenas del racismo seguían bien atadas. La presencia de un atleta negro en un equipo francés no era vista con orgullo, sino con desconfianza. Henríquez no era simplemente un jugador de rugby, era un recordatorio vivo de que las colonias y los pueblos sometidos también podían reclamar un lugar en los escenarios reservados a los poderosos. Desde joven, Henríquez había entendido que su piel era su primera frontera. En Haití, heredero de una nación nacida de la primera revolución de esclavos triunfante, se respiraba orgullo y resistencia. Pero al llegar a Europa, descubrió otro mundo, uno en el que la élite lo aceptaba como un exótico en sus equipos deportivos, pero le negaba reconocimiento como igual. Muchos lo toleraban en el campo de juego, pero fuera de él, lo miraban con la sospecha que solo el racismo sabe sostener. El rugby, ese deporte de contacto, fuerza y estrategia, se convirtió en su arma. En la cancha no había discursos, ni editoriales, ni discursos patrióticos. Había choques de cuerpos, carreras imparables y una pelota que debía cruzar la línea. Ahí Henríquez encontraba su terreno de igualdad, aunque sabía que una buena jugada no borraba siglos de prejuicio. Aún así, se aferró a esa oportunidad. Jugar no era solo competir, era resistir. Cada pase que daba, cada carrera que lograba, era un acto silencioso de rebeldía contra una sociedad que quería relegarlo a los márgenes. Y sin embargo, su nombre, hoy olvidado, sigue siendo prueba de que incluso en medio del rechazo, un hombre negro pudo inscribir su huella en los cimientos del olimpismo moderno. Muchos creen que los Juegos Olímpicos de 1900 fueron simplemente un festival deportivo en París, un escaparate para mostrar la grandeza de la Francia republicana. Pero tras esa fachada se escondían tensiones raciales y políticas que rara vez se nombran. El barón Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, hablaba de fraternidad entre naciones, de unidad a través del deporte, pero en realidad, aquel escenario estaba reservado para blancos de élite. Que un haitiano, un hombre negro, se pusiera la camiseta de un equipo francés era casi un acto de provocación contra el orden establecido. Constantin lo sabía. No era ingenuo. Comprendía que más allá de su talento, su presencia en el equipo era vista como un favor que Francia se permitía, como si quisieran mostrar al mundo que la República era inclusiva, mientras en sus colonias mantenían a millones de personas en condiciones de desigualdad. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Él era símbolo y paradoja, una vitrina del progreso y al mismo tiempo un recordatorio de que el racismo no desaparecía con discursos ilustrados. Los murmullos lo perseguían en cada entrenamiento. Había quienes lo llamaban el colonial. Otros lo reducían a un cuerpo fuerte pero incapaz de inteligencia estratégica, como si el rugby no exigiera tanto la mente como los músculos. Y aún así, Constantin respondía en el campo con la única voz que nadie podía silenciar, la del juego mismo. Cuando corría con la pelota, cuando derribaba a un rival más grande, cuando diseñaba jugadas rápidas, callaba las lenguas venenosas. Pero el silencio nunca duraba mucho. Era un tiempo en que la presencia de un atleta negro en una competencia internacional no estaba contemplada. No había referentes,
no había ejemplos a seguir. Enríquez caminaba un terreno virgen, donde cada paso podía convertirse en mito o en condena al olvido. Tal vez por eso la historia lo dejó en las sombras. Era demasiado incómodo aceptar que un haitiano, descendiente de esclavos rebeldes, había dado a Francia una gloria olímpica. Ese olvido no fue casualidad, fue una elección, porque reconocer a Enríquez significaba reconocer también el talento negado, la humanidad ignorada y la deuda inmensa con los pueblos que Occidente trataba como inferiores. Por eso, hoy, su nombre apenas aparece en notas marginales, como si hubiera sido un invitado accidental, en un banquete al que, en realidad, entró por derecho propio. El día del partido olímpico de rugby en 1900, París parecía una fiesta. Los estadios improvisados se llenaban de curiosos, aristócratas y burgueses que acudían más por la novedad que por la pasión deportiva. El rugby no era aún un deporte de masas, era un juego de élites, y ver a Francia enfrentarse a equipos europeos levantaba orgullo nacional. Pero entre todos los jugadores, había uno que desentonaba a los ojos de muchos. Constantin, con su piel oscura brillando bajo el sol parisino, era imposible de ignorar. Algunos espectadores murmuraban en voz baja, otros lo señalaban sin pudor. Para ellos, aquel hombre negro vestido con los colores franceses no representaba a la nación. Era un intruso, un extraño, un recordatorio de un imperio que preferían mostrar en mapas y no en carne y hueso. Sin embargo, cuando la pelota comenzó a rodar, las miradas cambiaron. Enríquez jugaba con una fiereza y una inteligencia que dejaban a todos sin palabras. Cada carrera suya era como una bofetada a los prejuicios. Se deslizaba entre rivales con la fuerza de quien no solo corre por un punto, sino por una vida entera de silencios impuestos. Cada placaje era un grito mudo. «Aquí estoy. No pueden negarme». Y cuando Francia venció, cuando la medalla dorada se aseguró, no había duda de que ese haitiano había sido parte vital de la victoria. Pero la victoria no lo liberó. Después de la euforia del partido, los periódicos apenas lo mencionaron. Su nombre, cuando aparecía, era reducido a una línea, como si su aporte hubiera sido un accidente. La gloria fue atribuida al equipo, a la nación, a Francia misma, pero no a él. Era como si los cronistas hubieran decidido que aquel jugador incómodo debía ser borrado del relato antes de que alguien preguntara demasiado. Y así fue. La historia oficial guardó silencio. Francia se quedó con la medalla. El equipo fue celebrado. Y Constantin Enríquez, el primer negro en ganar un oro olímpico, fue condenado al olvido, como si jamás hubiera existido. Tras los Juegos Olímpicos, Enríquez siguió su vida en Francia, pero su victoria no se tradujo en reconocimiento. En un tiempo en que los periódicos glorificaban a cada héroe deportivo blanco, el silencio sobre él era ensordecedor. Había jugado, había ganado, pero era como si los cronistas hubieran decidido tachar su nombre del guión de la historia. Lo mencionaban poco, lo mínimo necesario, casi siempre acompañado de adjetivos que lo reducían a fuerza física, nunca a inteligencia táctica o visión deportiva. Lo más doloroso era la doble cara de la sociedad francesa. Lo aplaudían en el campo, pero al salir de él volvía a ser el colonial, el extranjero que debía saber cuál era su lugar. En los cafés y clubes, donde se cerraban los verdaderos círculos de poder, no había asiento para él. La gloria olímpica no le abrió las puertas que muchos imaginan. Al contrario, reforzó la incomodidad de quienes temían que un hombre negro pudiera brillar en espacios reservados para la élite blanca. Aún así, Constantin no se quebró. Eligió otro camino, el de la medicina. Estudió, se graduó y llegó a ser médico en Haití, convirtiéndose en un referente no solo en el deporte, sino también en la ciencia y la salud. Lo que demuestra que su talento era mucho más amplio que lo que los europeos quisieron aceptar. Pero incluso esa faceta de su vida fue sepultada bajo la sombra del olvido. ¿Por qué? Porque contar su historia completa habría sido un desafío para el relato dominante. Era más fácil celebrar a Francia, al olimpismo blanco y europeo, y dejar al haitiano en los márgenes.
La exclusión fue deliberada. No se trataba de un olvido inocente, sino de un silenciamiento intencionado. Hoy, cuando revisamos esos archivos, la ausencia de su nombre grita más fuerte que cualquier titular. Es la prueba de que la historia no solo se escribe con hechos, sino también con omisiones calculadas. Y Enríquez fue una de esas omisiones, borrado, porque su mera existencia contradecía la narrativa del progreso blanco. El destino de Enríquez, aunque silenciado en Europa, brilló de otra forma en el Caribe. Al regresar a Haití, su tierra natal, llevó consigo no solo el prestigio de haber sido campeón olímpico, sino también un nuevo deporte. El rugby. Fue él quien lo introdujo en la isla, sembrando la semilla de una disciplina que hablaba de disciplina, resistencia y unión. Allí, lejos de los salones parisinos que le cerraban las puertas, Constantin encontró respeto y admiración. Pero incluso en Haití, su gloria olímpica no fue suficiente para romper las cadenas invisibles del racismo internacional. Haití, la primera república negra libre del mundo, era vista con recelo y desprecio por las potencias coloniales. Los triunfos de sus hijos eran sistemáticamente minimizados. En los ojos de Europa, Enríquez no podía ser presentado como símbolo de éxito, porque pertenecía a una nación que representaba la derrota histórica del colonialismo. Lo irónico es que, mientras Francia presumía de ser cuna de los valores universales, fue incapaz de reconocer que un haitiano había contribuido a su gloria deportiva. Se hablaba del equipo francés, pero rara vez del jugador negro que lo integraba. Es como si el oro ganado en 1900 hubiera sido pulido para borrar sus huellas. Enríquez entendió pronto esa realidad. No esperó la gratitud de Europa. En cambio, se volcó en servir a su comunidad. Como médico, salvó vidas. Como educador, transmitió conocimiento. Como pionero, mostró a la juventud haitiana que la grandeza era posible, aunque el mundo prefiriera mirar hacia otro lado. Su victoria, más que un trofeo, se convirtió en un símbolo secreto, compartido entre quienes conocían la verdad. Ese símbolo, sin embargo, quedó guardado en susurros, en las conversaciones familiares, en las memorias orales, en las historias que rara vez llegaban a imprimirse, porque el poder del silencio histórico es enorme. Puede enterrar héroes en vida y prolongar ese entierro por generaciones. Y Constantin Enríquez fue, durante mucho tiempo, uno de esos héroes sepultados en las sombras de la memoria oficial. Lo más revelador de la historia de Enríquez no es solo lo que hizo, sino lo que el mundo decidió no contar. Durante más de un siglo, su nombre apenas apareció en notas al pie, como si hubiera sido un personaje secundario en su propio triunfo. Mientras tanto, otros deportistas blancos eran elevados a la categoría de leyenda. Ese silencio es en sí mismo una confesión. La sociedad no podía aceptar que un hombre negro hubiera abierto el camino en el mayor escenario deportivo del planeta. La pregunta incómoda es, ¿qué significa borrar a un campeón? No se trata de un simple olvido, sino de una estrategia de poder. Al negar a los pueblos negros sus referentes, se les priva de espejos donde reconocerse, de héroes que puedan inspirar generaciones. Enríquez, en ese sentido, fue víctima de una invisibilización que trascendía su persona. Era un borrado colectivo, parte de la maquinaria que buscaba mantener intacta la jerarquía racial del mundo moderno. Su historia revela también la contradicción de los Juegos Olímpicos. Se nos presentan como símbolo de igualdad y fraternidad, pero en sus primeros años eran todo lo contrario. Un escenario exclusivo, diseñado para reforzar la supremacía de unos pocos. Que Enríquez haya logrado irrumpir allí, contra todo pronóstico, es en sí mismo un acto de resistencia. Su simple presencia fue un desafío a las reglas no escritas que intentaban mantener al hombre negro fuera de la historia oficial. Hoy, al rescatar su nombre, nos damos cuenta de cuántas otras historias similares siguen enterradas. ¿Cuántos atletas, artesanos, artistas o pensadores negros fueron condenados al olvido deliberado? ¿Cuántos aportes se silenciaron para sostener la ilusión de que solo Europa y sus herederos podían ser protagonistas del progreso humano? Constantin Enríquez es apenas una grieta en ese muro de silencio.
pero es una grieta lo suficientemente grande como para dejar pasar la verdad. Su vida nos recuerda que no hay victoria más difícil que la que no solo se gana en el campo de juego, sino también contra la memoria selectiva del poder. Porque Enríquez no solo venció a sus rivales deportivos, venció a una época que nunca quiso reconocerlo. Hoy caminar entre los vestigios de los Juegos Olímpicos del pasado es caminar entre fantasmas. Constantín Enríquez sigue siendo uno de ellos, un hombre cuyos logros brillan en el registro oficial solo como una sombra. Pero si nos detenemos, si miramos más allá de los titulares y los libros que prefirieron ignorarlo, podemos encontrar su presencia en cada paso de la historia negra en el deporte. Su medalla de oro no es solo un trofeo, es un mensaje secreto dejado para quienes saben buscarlo. Enríquez enseñó que la grandeza no necesita reconocimiento inmediato para existir, que se puede ser pionero incluso cuando el mundo decide mirar hacia otro lado, que la verdadera victoria no siempre se mide en aplausos, sino en la capacidad de desafiar un sistema que quiere borrarte. Cada carrera que ganó, cada placaje que hizo, fue un acto de resistencia que trasciende la cancha de rugby. Su legado continúa en quienes, inspirados por su ejemplo, rompieron barreras en los deportes, la ciencia y la cultura. Lo que la historia oficial trató de ocultar ahora se reconstruye, capa por capa, palabra por palabra. Rescatar a Enríquez es reconocer que los héroes no siempre reciben medallas visibles. A veces su medalla es la memoria que resiste al olvido. Y quizás eso es lo más revelador, que la historia de Constantín Enríquez nos obliga a mirar con honestidad. Nos obliga a cuestionar quiénes fueron silenciados y por qué. Nos recuerda que cada logro enterrado es una deuda con la verdad. Y sobre todo, nos enseña que, aunque intenten borrar nombres, la luz de quienes lucharon contra la injusticia nunca desaparece del todo. En cada jugador negro que pisa un estadio, en cada medallista afrodescendiente que sube al podio, hay un eco de Constantín Enríquez, un eco que grita lo que nadie quiso contar, una historia que se mantuvo en secreto demasiado tiempo y que finalmente hoy puede ser contada, porque la historia no se completa hasta que se reconocen todos los nombres que ayudaron a escribirla, y el suyo, por fin, merece brillar.